La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Juan Carlos Bermeo. Él es el ministro de Energía. Ingeniero Bermeo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Un gusto. Gracias por su tiempo, señor ministro. Han transcurrido en la práctica el 30% de los 100 días que establece el periodo más corto de las decisiones en materia de política hidrocarburífera. Precisamente el decreto 95 del 7 de julio pasado, al menos anunciado el 7 de julio pasado. ¿Cuánto se ha avanzado hasta el momento, señor ministro? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Freddy, y buenas tardes, audiencia. Efectivamente, el señor presidente de la República expidió el decreto 095, mediante el cual asigna una serie de tareas y acciones emprendidas que se tienen que emprender por parte del Ministerio o de Petroecuador para cumplir lo que se denomina la Política Nacional Hidrocarburífera. De acuerdo a nuestras evaluaciones, que las hacemos de manera permanente, tenemos un grupo de trabajo, un grupo de trabajo dedicado a esta tarea. Tenemos aproximadamente un 78% de avance de lo ejecutado hasta el momento, que básicamente son 100 días término lo que establece el contrato. El decreto, perdón. Eso quiere decir que no cuentan sábados y domingos, ¿no? Así es. Hablemos de los principales puntos que establece este decreto 095. Por ejemplo, el Fondo de Sostenibilidad. ¿Cómo se está conformando este fondo? ¿Cuál es el porcentaje que alimenta este fondo de la producción petrolera? Este es un documento, una tarea que nos ha encomendado el presidente, que tenemos que desarrollar de manera conjunta con el Ministerio de Finanzas. Es evidente que quien tiene que definir la política económica en el país es el Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas. De manera que hemos tenido algunas reuniones, hemos trabajado intensamente en la definición, características y cómo se va a alimentar este fondo. En este momento no tenemos todavía definido todos estos aspectos, estas características del fondo, pero que seguramente tendremos que hacerlo público muy pronto en los próximos días. No hay que olvidar que este fondo se alimenta de un porcentaje de la renta neta petrolera, de manera que esta condición, esta característica, tiene unas implicaciones muy, muy directas con lo que tiene que ver con los ingresos petroleros y la caja fiscal. Por eso la sensibilidad de este tema y por eso requerimos un trabajo mancomunado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto quiere decir que todavía no se define el porcentaje ni se inicia la acumulación de este fondo. No, evidentemente aquí vale la pena tal vez, Freddy, aclarar un aspecto que es importantísimo. Esta asignación de fondos para el fondo que usted ha mencionado no afecta de ninguna manera a los contratos. Es decir, no hay una reducción en los ingresos vía contratos, porque el concepto de fondo que siempre insisto yo y mucho en mis presentaciones es que hay que respetar la seguridad jurídica. Y parte de ese respeto es no tocar aquello que está escrito en los documentos y en los contratos. Este decreto que establece la Política Nacional Hidrocarburífera también advierte la necesidad desde el Estado ecuatoriano de cambiar los contratos. Normalmente estos contratos con participación de la empresa privada mudan de participación a prestación de servicios, de prestación de servicios a participación. ¿Cuánto ha adelantado usted, señor ministro, la renovación, el cambio de estos contratos en tono a lo que plantea el decreto 95? Efectivamente, el decreto prevé la migración voluntaria y opcional de aquellos contratos de servicios específicos, básicamente están en vigencia este momento en el país y que están basados en tarifas. Una migración voluntaria y opcional hacia contratos de participación. De manera que esta migración voluntaria está acorde y concordante con aquello que le mencioné hace un momento.
la seguridad jurídica. No podemos de ninguna manera imponerlos unilateralmente como ocurrió en el pasado. Esa imposición no va a presentarse en este gobierno. Este es un gobierno que respeta la seguridad jurídica y en tal virtud, esa migración voluntaria pasarán los contratos de servicios a contratos de participación. Este contrato de participación y los de servicios los tenemos ya en una versión, por llamarlo de alguna manera, de borrador, y los haremos una socialización, los circularemos para recoger opiniones, abonar con criterios, de manera que tengamos un documento, será este contrato de participación, que signifique un equilibrio económico para las partes, haya una seguridad jurídica y fundamentalmente, Freddy, sea propicia la inversión extranjera en el país. ¿Cuándo se pondrá a consideración de las petroleras privadas estos borradores de contratos para intentar esa migración voluntaria de la que habla el decreto? No sé si usted recuerda que los días pasados, precisamente el día martes pasado, hubo una reunión muy importante, yo calificaría hasta de inédita, una reunión con todas las operadoras y los actores petroleros del país. Estuvimos reunidos aproximadamente 35 personas y en aquella ocasión se les anunció a todas las operadoras y agentes petroleros que íbamos a circular, a socializar este documento y efectivamente ya lo hemos hecho. De manera que estamos a la espera de los comentarios, de las observaciones, que fundamentalmente, Freddy, enriquezcan el documento y brinden la tranquilidad a los inversionistas y al Estado ecuatoriano, fundamentalmente, de que es un documento que puede ser aplicado sin inconvenientes. Este contrato de participación establece un pago por extracción de crudo, perdón, eso es el contrato de prestación de servicios. La participación establece un porcentaje que se lleva a la empresa privada y otro que queda en manos del Estado ecuatoriano. ¿Ese porcentaje es igual en todos los casos, señor ministro? No, de ninguna manera. El porcentaje depende de algunos elementos, de algunas variables. Ese porcentaje depende, por ejemplo, de las características técnicas del campo, depende de las reservas, depende de los volúmenes de inversión que se van a desarrollar en esos campos, depende, y lo vamos a hacer, estará indexado al WTI. Es decir, la sumatoria de estas variables conforman el porcentaje que recibirá tanto la privada cuanto el Estado ecuatoriano. Que en ningún caso será inferior al 51% para el Estado. Precisamente respetaremos esa condicionante que es legal, además. Ahora, estos contratos de participación lo que buscan es alentar a las empresas privadas a invertir más y consecuentemente conseguir una mayor explotación de crudo. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Estado ecuatoriano de levantar en nuevas inversiones privadas en el área petrolera? Si usted recuerda, una de los anuncios que hizo el presidente Lasso hace algunos días atrás era duplicar la producción petrolera a 1 millón de barriles. Obviamente esto es una proyección y es una meta que nos ha impuesto el señor presidente y que los hemos aceptado de forma responsable y gustosos en el ministerio para hacer todo lo que esté a nuestro alcance y conseguir esta meta. Evidentemente tenemos una primera fase que es un 8% de incremento de producción que se habla de los 40,000 barriles. Pero pensando en el largo plazo, pensando en aquellos 1 millón de barriles, las inversiones requeridas varían dependiendo de cuál pueda ser la conformación técnica de las facilidades necesarias para conseguir este 1 millón de barriles. No hay que olvidar que no solamente es un tema de producción de petróleo, Freddy. Hay que pensar que ese 1 millón de petróleo tiene que ser transportado, tiene que ser evacuado hacia los centros de almacenamiento, tiene que ser evacuado hacia los centros de refinación y posteriormente a través de los puertos ecuatorianos exportados al exterior. Toda esa infraestructura, todo aquello que signifique obras adicionales que permitan y tengan la capacidad suficiente para transportar, refinar y evacuar ese crudo, se habla de cifras de entre 14 a 16 mil millones de dólares. Esto es para los 4 años del gobierno actual. Así es, hasta conseguir la meta del 1 millón de barriles. Ahora, este objetivo de duplicar la producción petrolera del país obviamente necesita de estas inversiones privadas
pero también hay pozos que los explota Petroecuador, entiéndase el Estado ecuatoriano. En ese caso, ¿qué se va a hacer, señor ministro? Voy a poner nada más de manera ilustrativa un ejemplo, y es del ITT. No hay que olvidar que el ITT, por un decreto presidencial, solo puede ser explotado por la empresa pública. Esto es Petroecuador. De manera que lo que haremos en ese caso, en el ITT, será seguir trabajando como lo hemos venido haciendo de manera responsable, ambientalmente responsable, socialmente responsable, que ha permitido el desarrollo de ese campo. Y, obviamente, subcontratando con aquellas empresas de servicio que puedan proveer esas necesidades específicas, técnicas de servicios para Petroecuador. Ahí también está cuantificado dentro de estas operaciones estatales con subcontratación de empresas privadas este monto de entre 14,000 y 16,000 millones de dólares. Así es, pues. Ahora, estamos dialogando con el ingeniero Juan Carlos Bermeo, él es ministro de Energía. Hablamos sobre el decreto 95 que establece la política nacional hidrocarburífera. Señor ministro, ya que estamos hablando del tema de explotación por parte de Petroecuador, usted como ministro heredó este proceso de fusión entre Petroecuador y Petroamazonas. ¿Cómo marcha este proceso? El mes de diciembre del año 2020 expiró el plazo previsto en el decreto ejecutivo respectivo para concluir el proceso de fusión. Es evidente que la fusión de dos empresas, el tamaño y características de Petroecuador y Petroamazonas, tiene que tener un tiempo de adaptación. No es fácil, no es sencillo, simplemente juntar dos empresas y hacerlas que funcionen al mismo ritmo, con los mismos procedimientos, con las necesidades propias de la industria que demandan de esta nueva empresa agilidad y otros procesos internos más eficientes. Estamos en ese proceso de adaptación. No ha sido un proceso fácil, insisto. Hay que mirar en detalle aquellos procesos redundantes. Lo estamos haciendo. Hemos prescindido de algún personal, pero el modelo de negocio es el que estamos a este momento desarrollándolo para poder definir con claridad y precisión absolutas cuál va a ser el rol de Petroecuador, digamos de la nueva Petroecuador, a la luz de las circunstancias y de la industria moderna que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Qué es lo que falta en sustancia para que se complete esta fusión, señor ministro? A ver, yo creo que hay que definir con precisión, insisto, cuál va a ser el rol, cuál va a ser el modelo de negocio que se va a encargar Petroecuador de aquí a futuro. Se ha hablado mucho de la bursatilización, es decir, la posibilidad de que determinadas acciones de Petroecuador pasen a la propiedad privada. Pero eso es más bien una consecuencia de todo lo anterior, de todo aquello que estamos haciendo para modernizarla, para enfrentar nuevos retos, para definir con claridad, insisto, cuál va a ser la tarea de Petroecuador. ¿Debe seguir procesando crudo, refinando crudo, perdón? Eso es lo que hay que definir. ¿Debe seguir transportando solamente a través del SOTE el crudo que sale de los bloques petroleros? También habrá que preguntarse. ¿Es necesaria una modernización? ¿Es necesaria una ampliación de los ductos que conduzcan petróleo hacia los centros de exportación? Esa es otra tarea que también hay que definirla. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que definir y tenemos que decidir cuál va a ser el rol de Petroecuador a futuro. Esa es para mí la clave y la pregunta más importante de este momento en el proceso de fusión. Seguramente usted ya tiene su inclinación, su criterio técnico respecto de cómo debe funcionar la estatal petrolera. Así es, y siendo un criterio personal, prefiero no hacerlo público para no entorpecer precisamente el proceso de fusión. Señor ministro, el decreto también establece un proceso de supervisión y auditoría de prácticamente toda la infraestructura petrolera, energética del país. En esa materia, ¿cuánto ha avanzado? Hemos avanzado mucho, por ponerles simplemente dos ejemplos. Tenemos listo ya un informe sobre la situación de las refinerías en el país. Tenemos listo un informe sobre el sistema de transporte en el país. Llámese el transporte, aquel oleoducto, el SOTE y los sistemas
de los oleoductos secundarios, de la red de oleoductos que tiene Petroecuador en el oriente, lo que se denomina el RODA. Tenemos ya esos informes, tenemos ya un diagnóstico situacional de esas infraestructuras, y en base a esto estamos preparando los informes respectivos para consideración y conocimiento del señor presidente. ¿Le puede hacer conocer al país de manera general las conclusiones de este informe de las refinerías y de los sistemas de oleoducto del país? Como todo el mundo conoce, como es de conocimiento público, tanto las refinerías cuanto el sistema de transporte ya tienen algunos años y en algunos casos están en el límite de la obsolescencia. Han cumplido su vida útil, vale decir. Han cumplido su vida útil. Por poner un ejemplo nuevamente, y perdónenme que use siempre ejemplos para que la audiencia nos ayuda de mejor manera. La refinería de La Libertad tiene ya algunas decenas de años, y un diagnóstico de esa refinería pues es importante hacerlo mirando a futuro cuál puede ser la tarea, el rol que le vamos a asignar a la refinería de La Libertad, tomando en consideración muchos aspectos de orden técnico que le mencionaba. Entonces, estos informes, tanto de refinación cuanto de transporte, evidencian virtudes y defectos de estos dos sistemas que serán evaluados, como digo, por parte del presidente, a quien le presentaremos en los próximos días a fin de que tomemos o que el señor presidente decida por dónde caminar y por dónde transitar en estos temas. ¿Qué pasa con la refinería de Esmeraldas, tomando en cuenta que ha sido sujeto de inversiones grandes, medianas, pequeñas? En el gobierno anterior específicamente hubo una gran inversión que, si no estoy mal, superó los $2,000 millones. Es de conocimiento público, nuevamente, la situación de la refinería Esmeraldas. Todos conocemos, y es además es motivo de que la justicia haya intervenido, que muchas de las inversiones en esa refinería no fueron ejecutadas de la mejor manera, hubo precios elevados, de manera que el resultado de todas estas inversiones no ha dado el producto que hubiéramos querido todos los ecuatorianos. Es decir, tener una refinería eficiente que trate más de 100,000 barriles nominales, de 100,000 barriles por día, y que tengamos productos de primera línea. Esto no ha ocurrido, y lo que tenemos que pensar y inmediatamente proponer un modelo, hay un proceso en este momento, un proceso de gestión delegada a la inversión privada, para que de forma conjunta con el sector público se puedan encargar de la gestión en la refinería y obtener productos, por ejemplo, lo que siempre se ha anunciado públicamente, que aquellos derivados que se produzcan en la refinería cumplan especificaciones internacionales como la Euro 5. ¿Qué pasa con el sistema de transporte? Me refiero al sistema de oleoducto transecuatoriano, al SOTE, que si bien tiene varias decenas de años, eso mismo ha hecho que la estatal petrolera vaya intercambiando por tramos esa tubería, vaya modernizando el sistema de control, de bombeo, etcétera. ¿Cómo está el SOTE? Yo creo que el SOTE tiene una gran virtud y ha sido muy noble. Salvo accidentes naturales o problemas de orden natural, como por ejemplo la rotura del año pasado, en que efectivamente hubo problemas que provocaron la ruptura del oleoducto. Yo creo que desde el punto de vista técnico, nuevamente con las virtudes y defectos de una infraestructura que tiene algunas decenas de años también, ha funcionado, y hoy por hoy es el oleoducto estatal que permite la exportación del crudo ecuatoriano. La pregunta que muchos se hacen es: ¿debemos seguir invirtiendo en el SOTE para modernizarlo, para ponerlo a punto, o simplemente es una infraestructura que no tiene sentido seguir invirtiendo? Pues hay que pensar y valorar y poner en una balanza cuál puede ser el destino del SOTE, sabiendo, como sabemos todos, que es el oleoducto estatal que permite la exportación petrolera hoy por hoy, de crudos livianos, como tenemos en la región amazónica del país. En todo caso, pasa ya a propiedad del Estado el OCP, el oleoducto de crudos pesados, que fue financiado por la empresa privada. Sí, no hay que olvidar que el OCP es una infraestructura que en el año 2023 pasará
a propiedad del Estado ecuatoriano. Como usted lo ha mencionado, es una infraestructura construida y operada en su totalidad por empresa privada. Arrancó en el año 2003 y hasta el momento ha operado de manera satisfactoria, ha rendido sus frutos, ha dado la posibilidad de que el propio Estado ecuatoriano haga uso de esa infraestructura, de forma que es una tubería, es un sistema, un oleoducto con sistemas de bombeo, sistemas de almacenamiento y demás, que han permitido, como digo, que el petróleo del Estado haya hecho uso de esa infraestructura. Esperaremos hasta el año 2023, bueno, no hasta el 23 precisamente, sino antes, a tomar las decisiones que correspondan respecto a la operación y mantenimiento de esa infraestructura. Señor ministro, el tiempo me impide continuar con la entrevista, pero antes de finalizar quisiera consultarle un tema de carácter administrativo. Entendemos que usted ha creado una gerencia de transformación empresarial. ¿Qué hace esta gerencia? ¿A qué se dedica? ¿Cuántas personas lo integran? Perdóname aquí una precisión. Nosotros como ministerio, y yo en particular como ministro, no he creado esa infraestructura. Esa es una área administrativa propia de Petroecuador, usted entenderá, Petroecuador tiene una autonomía administrativa y financiera, y yo, por respeto, no intervengo en esas decisiones. Esta creación de la unidad de modernización y de digamos, una consecuencia de la fusión, fue creada por decisión del directorio, de manera que esta oficina, esta dependencia, depende del directorio, por una decisión del directorio de Petroecuador fue creada. Este momento, si usted me pregunta cuántos funcionarios trabajan ahí, no podría precisarle con datos exactos. Pues bien, señor ministro, quiero agradecerle por el tiempo que ha brindado para esta entrevista, actualizar el cumplimiento, la ejecución de este decreto 95 que ha sido delegado a usted como ministro de Energía a su ejecución. Queremos agradecerle por habernos atendido. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias a usted, señor ministro. El ministro Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.